Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otra reacción de Eurovisión. En este vídeo voy a reaccionar a la canción de Croacia para Eurovisión 2024. Y tendría que haber dicho la tan aclamada canción de Croacia que en cuanto Baby Lasagna, que es el que ha ganado, publicó su videoclip, mucha gente empezó a decir Winner Alert, van a ganar y subió en apuestas. Y ahora que ha ganado su preselección, está subiendo poco a poco en apuestas. Ha ganado de forma aplastante el Dora, que es la preselección de Croacia. Ha ganado tanto la votación del jurado como la del televoto, pero en la votación del televoto ha ganado de forma aplastante. Ha obtenido 247 puntos del televoto y el concursante que ha quedado en segunda posición en el televoto ha sido Alen Duras con Atamburiza Lullaby con solo 27 puntos. Entonces, ¿ha ganado de forma aplastante el televoto porque es tan bueno o porque es favorito para ganar Eurovisión y los croatas le han votado por ese motivo? Enseguida lo vamos a ver, pero antes, resumen de Croacia en Eurovisión. Croacia es un país que debutó en el año 1993. Han participado en 27 ocasiones, ya que en el año 2014 y 2015 no participaron y en el 2020 tampoco porque se canceló el festival por el COVID. En estas 27 participaciones, su mejor posición es la cuarta posición, que la obtuvieron en 1996 y 1999. Pero si tenemos en cuenta la puntuación, su mejor posición es la cuarta plaza en 1999, con 118 puntos y la tan aclamada María Magdalena de Doris. Así que este año, viendo que de momento Croacia es una fan favorite, ahora voy a ver si me parece a mí un winner alert o no. Viendo que de momento son tan aclamados, ¿conseguirán superar esta cuarta posición? Vamos a descubrirlo. Croacia, Eurovisión 2024, Baby Lasagna nos trae Rintin Tagi Din. 3, 2, 1, play. A ver. Madre mía, qué agresivo. Y van vestidos de... ¡Oh! ¡Toma! ¡Inicio agresivo! Van vestidos de ropa tradicional. Chao, mamá, chao. Vale, está cantando Ey, me voy a ir, mamá, adiós. Igual está hablando de que se va a ir de su pueblo. Por eso están vestidos con ropa tradicional. O que va a dejar sus tradiciones y se va a hacer un rebelde, no tengo ni idea. Y desde el inicio ya se puede escuchar claramente que es una canción rock, incluso te diría con toques punk o metal, y por lo tanto no va a ser una canción a gusto de todos porque es una canción que ya directamente empieza muy agresiva, entonces hay mucha gente que quizás por el género musical o por la agresividad de la música ya no le puede gustar la canción, y al revés claramente, pero en este caso estoy viendo que es una canción ya muy específica para un público concreto y habrá otro público que la va a rechazar, a no ser que a medida que avance la canción tenga un toque más pop o más comercial y sea, digamos, un poco más digerible para todos los públicos. En este caso, nada más empezar, creo que no va a ser una canción digerible para todo el mundo, pero también para eso está la escenografía y la puesta en escena para que la pueda hacer más llevadera y más divertida y pueda gustar más. Vamos a continuar. ¿Ha dicho vaca? Me hace... Vale, tiene una voz, está cantando como con voz gutural. Pam, pam, pam. Muy grave, pero evidentemente una voz impostada y gutural. Vale, es una canción... Perdón, es que es una canción muy agresiva, como ya estáis escuchando el ritmo y muy de atacar. Entonces ya ahora, después del estribillo, noto que la voz está ya perdiendo potencia. Necesita bastante técnica vocal y mucho fondo, las dos cosas, para poder cantar esta canción. Como digo, la voz es modulada, es impostada, no es su voz natural, lógicamente, es una voz además hacia abajo, creo que con toque gutural también. Entonces requiere mucho trabajo técnico y sobre todo fondo, porque encima de esa complicación ya de cómo es la voz, encima es una canción bastante agresiva con las guitarras eléctricas, con los sintetizadores, entonces requiere estar potente. Y ya veo que la voz está empezando a perder un poco de potencia. Vamos a ver cómo sigue. Me hace gracia porque realmente no sé de qué va la letra ni a las vacas de fondo, sé que ha dicho vaca. Pero creo que todos los visuales, la coreografía, te lleva a que es de broma. Y no sé yo si de verdad es de broma. ¡Vamos!
Ah, este estribillo está muy guay. ¿Ves? La voz está forzada y tensa. Oh, vale. Es que necesita mucha técnica. A mí me ha parecido que la voz estaba forzada y estaba tensa. Wow, ahora hemos pasado a un estribillo rock, pero más bien estilo pop rock de los años 2000, bastante comercial. Antes he hablado de que es una canción que ya tan dura puede hacer que mucha gente la rechace por el estilo musical y que no sabía si iba a tener un toque pop. El estribillo no tiene ese toque pop, es más rock, pero sí que es un rock comercial. Es un estribillo, la verdad, que me ha gustado bastante. El problema es que creo que debería hacerlo, consejo, con su voz más natural o ya sin desgarro y sin forzarla, porque por lo menos ahora, para intentar estar a la altura y cantarlo potente, ha seguido desgarrando la voz, haciéndolo con voz gutural y que ha pasado que a mí me ha sonado bastante tenso y haciendo eso, si la técnica adecuada, puede cargarse la voz. Entonces yo creo que es más inteligente, no sé cómo es en versión en estudio, pero yo creo que es más inteligente que lo haga con su voz mixta, con una voz más cómoda, sin desgarrar el estribillo y evidentemente una voz que pueda ser potente, porque yo creo que lo puede hacer de forma limpia y potente. Sería más inteligente para él, para no cargarse la voz, y también una forma de hacerla más comercial y que entre mejor la canción. Es que me parece que como la música ya es agresiva, hacer tanto desgarro vocal satura. ¡Uh! ¿Ves? Es que ya es muy agresivo, entonces creo que tanto desgarro vocal satura. City Boys. Vale, es que está diciendo que los chicos de ciudad como que son más guapos y más guays. Al final va a ser lo que he dicho. Bye bye. No llores porque me voy. Vale, antes de volver al segundo estribillo. Al final va a ser lo que he pensado al principio de la canción, porque ha mencionado a los chicos de la ciudad, porque ha dicho que quiere ser uno de esos chicos de ciudad que son, creo que tan guapos y avanzados, y luego ha dicho que le quiere mostrar su baile. Luego ha metido un miau de un gato que no sé qué pinta nada. Creo que la puesta en escena es un poco caótica, pero al final va a ser a lo mejor eso que estoy diciendo, que por eso van vestidos con ropas tradicionales de su pueblo o tradicionales croatas, ¿no? Que quizás es una crítica a esas personas que no sé, esa lucha entre gente de ciudad y gente de pueblo, que a lo mejor esas críticas a la gente de pueblo que piensan que no es tan avanzada, que no tienen tantos conocimientos, a lo mejor es una crítica en ese sentido, sino quizás porque los pueblos se siguen viviendo tradiciones antiguas que la ciudad no se llevan. Quizás por ahí van los tiros. Ahora lo veremos con la letra. Don't cry. ¡Vamos! Mira, mucho mejor ahora el segundo estribillo. Ahora no ha desgarrado la voz y entra mucho mejor. Mira, y ahora ahí ha desgarrado, pero ha quedado mejor. ¡Oh, el movimiento! Vale, un pequeño segundo. Mira, cuando he comenzado la canción he dicho, creo que tiene un sonido muy agresivo y por eso no va a ser gusto de todo el mundo y no sé si va a tener algún sonido pop. El estribillo es más rock, estilo pop rock de los años 2000, pero en este segundo estribillo no ha desgarrado tanto la voz, sobre todo al principio, entonces el estribillo se hacía mucho más llevadero y ha sido muchísimo mejor, porque no satura tanto. Es que realmente creo que lo tiene que hacer así, que quizás el primer estribillo estaba muy metido de energía, lo ha querido hacer así, porque por ejemplo aquí la última frase que ha dicho en el estribillo sí que ha desgarrado la voz y la ha hecho más agresiva, pero las dos primeras frases no. Y creo que así suena más comercial, suena mucho mejor, por lo menos no satura, porque es como he dicho, ese sonido un poco, diría yo, metal o punk, tan agresivo, con la voz agresiva, es que satura y no va a ser para todos los públicos, y al final va a un concurso de canciones, entonces no es que tenga que perder su personalidad, pero tiene que hacer la canción lo más llevadera posible para todos los públicos y que guste. En cuanto a la puesta en escena, la veo muy caótica. Se confunde un poco y no sé si realmente si no prestas atención a la letra no entiendes lo que está cantando y que quiere dejar esa vida. Creo que queda bastante caótica la puesta en escena porque en la coreografía de los bailarines parece que están de coña, los fondos de gatos o de vacas, toros, no lo entiendes, el movimiento sensual cantando de forma agresiva. Cuesta entender un poco lo que dice la letra. O sea, me cuesta un poco entender lo que quiere explicar la canción. Sí, mira, ahora aquí lo ha hecho con más potencia, mucho mejor. Movimiento sensual. Uy, por Dios, ¿qué está pasando?
¡Oh, oh! ¡Tecno! ¡Cambio! Este no pega nada con la canción. ¡Esto! ¿Qué payaso es esto? No pega absolutamente nada. Vale. Aquí sí que tengo que mencionar a Caria, no porque se parezca a la canción, ¿vale? Sí que había leído comparaciones con él. Al final, vale, sí que tiene rock, incluso un poco toque de metal. No considero que sea rap como hacía Caria. Yo no lo he encontrado parecido hasta esta parte. ¿Por qué? Porque Caria al final mezclaba muchos estilos, ¿no? Mezclaba pop, para mí también K-pop, rock, techno. Al final, de momento, estábamos teniendo una canción rock, electrónico también, sonido de sintetizadores, pero no había nada de pop. Y ahora de repente nos han metido esta parte que me suena a techno, ¿vale? Y es una parte, digamos, más llamativa, un contraste, como iba siendo la canción de Karian. Entonces, en ese sentido, sí que puedo ver un poco la comparación, no porque me parezca que se parezcan, porque no se parecen absolutamente en nada esta canción con Cha Cha Cha, pero esta parte le da como el toque divertido, el toque payaso, y al final también era una característica de la actuación de Cha Cha Cha, el que pareciese una joke entry sin serlo. A mí esta canción no me parece para nada una joke entry, se nota que hay un mensaje, lo que pasa que la puesta en escena no se entiende, puede parecer de coña, pero no. Ahora con esta parte sí que lo va a parecer que es una joke entry, va a ser divertido, y creo que esta parte va a conquistar a la gente y va a conquistar a ese público que quiere estas propuestas de coña o simplemente divertidas. Entonces, aunque no pega con la canción, creo que en cuanto al concurso, lo que es al televoto, le va a sumar bastante. Y va a hacer que la gente quiera votar por ello porque ya va a haber show. Entonces solo tienen que pulir la puesta en escena en el principio para que se entienda mejor el mensaje que quiere decir y listo. Es que de hecho mola que aquí hagan el payaso y se hace más el payaso mejor para el televoto. Viene el estribillo, la voz mucho mejor. Me gusta más así, la voz limpia, en serio. Yo le recomendaría que lo hiciese así. Ahora bien, la voz rasgada, gutural. ¡Vamos! ¡Hey! No sé si es winner alert, pero... Buah, al final esto sí que es apoteósico, me encanta. Mira los gatos. Tengo dudas. Si es un winner alert y no es un winner alert. Tengo dudas porque creo que hay mucha gente que como satura tanto y es tan agresiva, y no tiene esa parte pop o tan comercial que la puede hacer más llevadera, alguna gente la puede rechazar. Pero sin embargo, por ejemplo, la parte tecno del final creo que lo hace más guay y ahí a la gente que no le convencía la canción le puede convencer. Creo que el gran fallo, más allá de que no se entienda la puesta en escena, porque eso lo pueden pulir y trabajar, era vocalmente. Al final, los jurados han demostrado, y no sé el motivo, que alguien ponga voz gutural, porque Alemania no se lo valoraron absolutamente nada el año pasado y me parece súper injusto. Quizás era por la canción. Yo creo que los jurados tienen bastante en cuenta la canción. Si realmente no sienten que es una canción ganadora, no lo puntúan. Ese es el motivo por el que Blanca Paloma solo quedó novena en el jurado y no más arriba, porque la canción la penalizó mucho, pero lo demás era tan impresionante que muchos jurados la puntuaron, ¿no? Y por eso quizás Caria quedó cuarto en el televoto, porque la canción sí que era una canción ganadora, pero vocalmente, sobre todo al final, él ya no estaba a la altura porque estaba ahogado. Entonces, con esto quiere decir, esta voz cultural a él le debería dar puntos en el jurado, sobre todo porque es potente en los estribillos, pero el jurado ha dejado claro, jurado de otros años, cada año es un jurado distinto, son miembros distintos, en diversas ocasiones han demostrado pues que no les parece tan impresionante cuando lo es. Entonces, quizás por ese motivo y porque a mí me parece que es satura, creo que debería hacerlo en ciertos momentos como lo ha hecho al final o como lo ha hecho al final de algunos estribillos y no durante todo el estribillo, porque hace que la canción sea más llevadera y por si acaso algún jurado no le mola este estilo porque piensa que no es comercial y a lo mejor en vez de sumarle puntos como debería por dificultad se los baja, ese detalle se lo quita de encima porque hemos tenido casos que ha pasado. Definitivamente tengo que comprobar la letra en esta canción, así que allá vamos. Rin tin tagi din. Ay, ahora soy un chico grande, estoy listo para irme.
Adiós, mamá, adiós. Ay, ahora soy un chico grande, me estoy yendo y he vendido mi vaca. Ah, eso es lo que había mencionado de la vaca que he dicho. ¿Ha dicho vaca? Vale. Necesito una ronda de relajación una vez más por todos los buenos momentos. Rin, tin, tagi, digi, din, tin, tin. Esto no sé si tiene algún significado, la verdad. No lo creo, pero por si acaso lo tiene, decídmelo en comentarios. Voy a extrañar a todos, pero sobre todo al gato. Por eso decía el miau. Me parto. Voy a extrañar a mi heno, voy a extrañar a mi cama sobre a mi heno, el heno de dar de... ¡Ay, la madre que lo parió! ¿Ves? Si es que en verdad no es que sea una joke entry, es que la letra es graciosa. Pues hubiera preferido más una puesta en escena que simulasen una granja y ver cómo está dando de comer, por ejemplo, a vacas, aunque sean vacas de mentira, ¿entiendes? Que estén ahí puestas en escena y se ve cómo está ordeñando una vaca o dando de comer a un burro. Sinceramente, eso me fliparía muchísimo más que la puesta en escena como ha sido y tener, por ejemplo, los fondos virtuales con los animales. Voy a extrañar a mi heno, voy a extrañar a mi cama, sobre todo voy a extrañar el baile. Así que vamos todos, déjanos bailar. Ah, el baile tradicional que había mencionado, que menciona más adelante. Vale, 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 vale. Ahora no llames, no escribas, me voy con las primeras luces. No llores, solo baila. Rin, tin, tagi, digi, din, tin, tin. Hombre, de momento también es una canción de cómo decir adiós, ¿no? Con una persona deja su ciudad, bueno, en este caso no es ciudad, es pueblo, pero digamos que deja los suyos, deja toda su vida atrás para comenzar una nueva. También puede ser un himno en ese sentido, ¿no? Y no tiene por qué ser algo negativo que siempre da miedo, sino como, venga, sí, no lloréis, es una celebración porque voy a donde quiero. De momento yo entiendo esto. Vamos a seguir. El estribillo, no hay vuelta atrás, mi presencia se desvanece en negro. Hijo, qué dramático, simplemente te vas. Sí, no hay vuelta atrás, mi ansiedad ataca. Claro, los nervios de empezar una nueva vida, el desconocimiento, etcétera. Rin, tin, tagui, din, tin, tagui, di. Espero encontrar paz en el ruido. No te lo crees ni tú, bonito, ya te lo digo. Quiero ser uno de esos chicos de la ciudad. Todos son tan bonitos y tan avanzados. Quizás también conozcan nuestro baile. Yo solo te digo una cosa, todas las personas que conozco de pueblo detestan la ciudad. No sé yo si esta historia va a tener un final feliz, ¿eh? Ya te voy avisando. Adiós, mamá, adiós, papá, miau, gato. Por favor, miau de vuelta. Pues llévate al gato, no lo dejes. No llores, solo baila, rin, tin, tagui, digi, din, tin, tin. Repite el estribillo y repite el estribillo. Pues quizás no es el significado que yo pensaba de un poco gente de pueblo contra gente de ciudad, no, más bien es una canción de decir adiós, de la incertidumbre de que te puedes encontrar, de dejar tu vida atrás. Aquí no está mencionando ni ningún sueño ni ningún objetivo, es cierto, pero se puede interpretar como una canción de dejar atrás tu vida para comenzar en un sitio nuevo. Bien, pues ya he escuchado la canción varias veces y esta es mi opinión final. El inicio es completamente llamativo. Cierto que te acabas acostumbrando al sonido ahora que la he escuchado varias veces, pero aún así considero que a mucha gente le va a saturar el sonido, va a ser muy agresivo para ellos, por lo tanto, ese es un punto negativo que tiene la canción. Una vez que conocemos la letra, algo que la mayoría de gente no va a conocer cuando escuche esta canción en Eurovisión, en mi opinión, creo, y más en un año donde va a haber muchas joke entries, en este caso, creo que le favorecería mucho hacer una puesta en escena de joke entry. Ahora sé que es una canción de decir adiós, de despedirse de una forma alegre de tu vida porque vas a comenzar otra. Y menciona, pues eso, que es de pueblo, lo de sus gatos, las vacas. Me molaría mucho en el escenario que hubiese, pues, eso, pues, una vaca de mentira, un burro de mentira, unos animales de mentira, hechos, y por lo tanto que se le vea en esa vida de pueblo y luego cómo se une a la fiesta, ¿vale? Pues se unen el resto de bailarines con él a la fiesta de despedida, incluso que se vea cómo coge unas maletas y se pire. Para que, como la canción es en inglés y no es en croata, la gente en algún momento va a escuchar la letra y va a entender que está diciendo adiós y que entienda que lo que quiere decir es que el hecho de irse y dejar tu vida no significa que vaya a ser algo malo, no te tiene que dar miedo, es un paso que mucha gente tiene que dar y que no pasa nada. Y eso molaría simplemente porque se entienda el mensaje. Tampoco creo que una puesta en escena así vaya a ayudar puntos, pero en el televoto sí que le puede diferenciar, parecer más divertida aún la canción, diferenciarse así de Caria, que no me parece, ya lo he dicho, en mi opinión, que haya aparecido con Caria, pero sé que lo van a decir, le va a beneficiar más en el televoto. Más cosas a mejorar.
Considero que tiene que cantar con menos energía, sobre todo en las estrofas, porque si no se va a ahogar. Las estrofas son cantadas, he hecho la reacción, creo que es fraseo, no, está cantando y por ello peligra que se pueda ahogar y creo que tienen que estar menos enérgico las estrofas y dar todo en el estribillo. Por eso recalco que en el estribillo me gusta más con su voz limpia y que deje el desgarro, la voz gutural para algunos momentos, algunas palabras clave o algunas frases del final de los estribillos y para el final de la canción que ha quedado fantástico. Pero en todo el estribillo no, porque entonces va a saturar mucho más, como he dicho, y le va a restar, y quizás ni jurados ni televoto lo van a valorar como algo difícil y le va a restar puntos. Y lo que tiene que hacer es conseguir enganchar a la gente para que le vote. Después, considero que en esta propuesta hay voz. Otra vez voy a mencionar a Caria. Lo siento, ¿por qué lo voy a mencionar? Porque en este caso la propuesta, para mí lo que restaba en la actuación de Cha 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 era que vocalmente, sobre todo al final, que era la parte cantada de la canción, Caria se ahogaba y vocalmente bajaba porque perdía fuerza. Aquí no, aquí realmente hay voz y la canción es difícil, sobre todo en el estribillo sí que es difícil, quizás por eso él desgarra la voz o pone la voz más gutural, ¿no? Quizás lo hace por eso, para demostrar que puede cantar. No creo que sea necesario porque satura. Pero lo que quiero decir es que realmente hay voz y el rock es difícil de cantar. Entonces, eso le va a ayudar bastante a los jurados. Creo que la puesta en escena hay que cambiarla, como he dicho, y hacer algo más divertido porque quedaba bastante caótico y una puesta en escena así como está en Eurovisión le va a restar puntos porque es muy caótico. Los bailarines de fondo, les agarraban, no se entendía, entonces quedaba muy caótico y puede parecer que estás intentando hacer un show o llamar la atención y no se entiende y eso por lo menos yo como jurado lo penalizaría porque no entiendo lo que está pasando en el escenario. Entonces creo que hay que pulir cosas. Me gustaría y añadiría puntos, hemos visto a los bailarines que estaban haciendo el baile tradicional, baile que menciona la letra. Me gustaría que él se uniera a ese baile. ¿Por qué? Cuando los bailarines estaban bailando, que era cuando era el rin din 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 din, él estaba haciendo así todo el rato. Que haga ese gesto que pega con el rock y el metal todo el rato al final no sorprendes, pero sí que sorprendería que cuando estamos escuchando el rin, tin, 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 y sobre todo la música detrás de pam, 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 tan bestia, si él se une a los bailarines a hacer el baile tradicional, va a ser muy llamativo, va a ser una combinación muy explosiva, muy distinta, muy rara, y sobre todo que le va a dar más personalidad a la puesta en escena y se va a entender el sentido de la letra de la canción, porque encima en la letra menciona lo de ven que te enseñe mi baile. Entonces creo que él tiene que unirse y bailar. Y luego, como vienen las estrofas, se queda quietecito y puede respirar y calmarse y cantar las estrofas bien y ya volver otra vez al estribillo con energía. Entonces, considero que él debería también bailar la danza tradicional que estaban haciendo los bailarines en los ren, ten, 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 ten. También la ropa me gusta, es llamativo y lo hace recordable tanto para el público como para el jurado. Entonces, hecho este resumen, he terminado el vídeo diciendo no sé si es un winner alert o no. Me he decidido porque no lo es, pero puede serlo. ¿Por qué? Sigo pensando que mucha gente va a rechazar este tipo de sonido y va a saturar y aunque sea muy llamativo y muy televotable, no creo que sea tan televotable porque no entra fácilmente, ¿vale? La canción satura un poco. Entonces, por ello no creo que vaya a ganar el televoto, aunque puede ganarlo perfectamente. Es decir, vamos a dejar que lo veo top 5 en el televoto, porque creo que otras personas a los que le puede saturar pueden elegir otra canción, como por ejemplo la canción que es más espiritual y muy adictiva de Ucrania, la canción tan divertida que tiene Italia, que también es muy explosiva vocalmente, es decir, por otras opciones y por lo tanto esta no quedar tan alto en el televoto como se espera tan alto, o sea, es decir, me refiero pues o ganarlo, quedar segundo en el televoto y a lo mejor quedar tercero, cuarto o quinto en el televoto. Por eso digo top 5. Entonces, bajo esa premisa, que puede ser tercero, cuarto, quinto en el televoto, en los jurados, aunque tiene dificultad vocal, no sé cómo va a ser la puesta en escena final. Esta puesta en escena, digo, puede restar puntos porque es un poco caótica. Entonces, tampoco le veo ni primero, ni segundo, ni tercero en el jurado, le vería en torno al cuarto, quinto, sexto, séptimo puesto. Entonces ya tercero en televoto, cuarto, quinto jurado, cualquier otra propuesta que quede por encima en jurado y televoto ganaría. Entonces, me voy a quedar con que creo que es un posible top 5. Es posible también, o sea, veo esa opción de que pueda ganar, pero digamos que prefiero dejarlo en top 5 y no poner winner alert porque creo que le faltan cosas, hay cosas por pulir, así que en mayo, cuando veamos su ensayo, hablamos si realmente lo ha pulido todo, lo ha perfeccionado y puede ganar.
Y de momento esta es mi primera impresión. Decidme en comentarios qué pensáis, si es Winner Alert para vosotros, que sé que para mucha gente lo es. Ponedme en comentarios el por qué pensáis que destaca, el por qué os parece llamativo, si pensáis que puede que a mucha gente no le guste y eso le restan al televoto como pienso yo. Decidme estas cosas porque me interesa saber la opinión mayoritaria, porque esta es la gracia entonces. Y nos vemos en las siguientes reacciones. Chao.